Esta escena de cumpleaños en el episodio 44 de Spring fue un momento cargado de emoción y significativo en términos de relaciones entre los personajes. Que Ala llevara a Bahar a cenar y de repente ver a todo el equipo frente a ella fue un gran momento de moral y pertenencia para ella. Para Bahar, quien había estado luchando contra el cansancio, la enfermedad, las decepciones y la soledad durante mucho tiempo, esta celebración de cumpleaños sorpresa fue como un mensaje de "no estás solo". La organización de esta sorpresa por parte de Ala subrayó su amistad y apoyo a Bahar, mientras que la sorpresa y la felicidad en los ojos de Bahar crearon una atmósfera cálida que conmovió a la audiencia. Este momento se sintió como una pequeña pero esperanzadora ruptura en el arco dramático del drama. Cuando Timur le da un regalo a Bahar y encuentra una carta de disculpa dentro, aumenta el peso emocional de la escena. La admisión por parte de Timur de sus errores en esta carta abre una nueva puerta para que Bahar confronte y reflexione sobre su pasado. Las emociones que experimentó Bahar cuando abrió y leyó la carta, quizás sorpresa, quizás un toque de ira, quizás amargura por el pasado, también afectaron al espectador frente a la pantalla. A juzgar por la expresión facial de Bahar, su pausa y las emociones que sentía mientras leía la carta, estaba en un estado mental en el que no estaba segura de la sinceridad de la disculpa de Timur, aunque no la rechazó por completo. Porque Bahar ahora evalúa a las personas en su vida no solo según sus palabras sino también según su consistencia. Timur ha causado a Bahar una gran decepción en el pasado, tanto emocionalmente como en términos de responsabilidades familiares. Mientras leía esa carta, Bahar probablemente pensó lo siguiente. ¿Lo entiendes ahora? ¿Dónde estabas cuando yo sufría tanto? ¿Es suficiente una disculpa? Por un lado, se sorprendió al ver venir la disculpa y tal vez hasta se sintió un poco conmovido, pero eso no significa que haya perdonado a Timur o que se haya acercado emocionalmente de nuevo a él. En este punto de madurez que ha alcanzado Bahar, las disculpas no tienen mucho significado si son solo palabras. Lo que Bahar espera ahora es una verdadera responsabilidad, un cambio y quizás la retirada silenciosa de la otra persona. En resumen, Bahar escuchó la disculpa, tomó nota de ella, pero no la internalizó del todo. Puede que esto sea un cierre para él, pero no es un reinicio. Esta escena podría ser un punto de inflexión en el proceso de perdón, aceptación y seguimiento de Bahar. Sin embargo, es curioso si Bahar se ablandará completamente ante Timur o si mantendrá cierta distancia consigo misma.